Le queremos agradecer a Alejandro Bianchi, que es gerente de inversiones de invertironline.com, que nos atienda. Alejandro, Gustavo Sacañero lo saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, y el contacto puede ser más directo con todos aquellos que están interesados en esta charla que Alejandro Bianchi va a dar hoy, jueves 17 de mayo, una conferencia sobre estrategias de inversión para superar la inflación. Esto será en el aula 105 del edificio Karakachov de la Universidad Nacional de La Plata, allí en calle 48, entre 6 y 7. Alejandro, aprovechando esta presencia suya aquí en la Ciudad de La Plata, el tema de las inversiones, principalmente lo que tiene que ver con la inflación y con el dólar que va fluctuando y que seguramente a nosotros nos hace dudar respecto a qué hacer, dónde estamos, hacia dónde vamos, cuándo y cómo puede terminar todo esto. ¿Qué análisis podemos hacer, Alejandro? Bueno, pareciera ser, ¿no? Como que de golpe Argentina, en cuestión de 15 días, estaba todo más o menos tranquilo, en cuestión de 15 días parece como que enfrentáramos el fin del mundo, Sí. y no es así, me parece que hay que llevar un poco de esperanza y temple a los inversores, porque justamente cuando el dólar sube así fuerte, las tasas se sacuden como se sacudieron estas semanas, muchas veces, y también las acciones se caen como se cayeron, muchas veces los inversores tratan de mover rápido la cartera, se desesperan y terminan cometiendo errores. Me parece un poquito de eso vamos a estar hablando hoy. Me parece que el dólar ya corrió demasiado rápido para lo que debería haber corrido. 25 realmente no estaba en carpeta de nadie a mitad de año. El más pesimista creo que hablaba del 24 en diciembre. Y bueno, me parece que es una alternativa para aprovechar en función de las tasas altas de LEVAC que subieron al 40%, y de alguna manera el gobierno, ante esta situación que no es ajena tampoco a otros países de Latinoamérica, que sea a nosotros nos pega un poco más, con más volatilidad, con más devaluación, pero que también tiene que ver con un contexto más global de suba de tasas en Estados Unidos, de salida de inversiones de emergentes. Me parece que en ese contexto nuestra economía no está tan mal, que el gobierno ha hecho, digamos, las cosas como para blindarla con el tema del crédito al Fondo Monetario. Si bien quizá no tiene la mejor prensa en Argentina, es algo que nos va a dar determinada estabilidad en el mediano plazo. Sí, este fondo es distinto al de hace 15 años, Alejandro, disculpe. ¿Este fondo es diferente? Mira, es el mismo fondo. El tema es si nosotros nos vamos a comportar como hace 15 años o no. Ajá. ¿No? Argentina es un país que gasta por encima de sus posibilidades. Sí. ¿No? Hoy veía inscripciones, grafitis en el piso acá que decía: volvió el fondo, volvió el hambre, volvió el fondo, volvió el desempleo. En realidad, ir a pedirle al fondo es porque no queremos asumir los argentinos que nos gastamos por año 30.000 millones de dólares más de los que se recaudan por impuestos, ¿no? Entonces, si nosotros no fuéramos a pedirle ese dinero al fondo, realmente tendríamos que hacer ese ajuste de 30.000 millones de dólares y despedir a toda esa gente, o no pagar las jubilaciones, o algo por el estilo. Y bueno, el camino gradual que se eligió es ir haciendo eso muy lentamente, y en el mientras tanto hay que financiarlo de alguna manera, ¿no? Sí, Alejandro, pero ahora Mauricio Macri pidió acelerar lo que tiene que ver con este ajuste. Por lo menos le dijeron desde el fondo, le habrían dicho que hay que acelerar el ajuste. ¿Eso qué significa? Y bueno, el ritmo, digamos, el gradualismo me parece que es una fórmula que a este gobierno le ha funcionado. ¿Sí? Yo lo que entiendo de lo que ha dicho Mauricio Macri es que el ritmo del gradualismo va a ser no tan gradual, pero va a ser gradualismo al fin. Yo no me imagino que de golpe recortemos los 30.000 millones de dólares, porque queda un montón de gente en la calle, queda un montón de gente sin cobrar asignaciones, queda un montón, digamos, dejás a un montón de gente, digamos, en una situación
en la cual de golpe estaba amparada por algún beneficio y deja de tenerlo, ¿no? Alejandro, para que la gente entienda, cuando se dice, no, hombre, a Argentina no le conviene que el dólar baje, le conviene tener este dólar alto porque favorece las inversiones y lo que tiene que ver con la reactivación de lo que Mauricio Macri siempre estuvo esperando y nunca llegó, que fueron las inversiones del extranjero. ¿De qué manera favorece el dólar alto las inversiones en la Argentina? Para que la gente lo entienda. A ver, el dólar alto en principio es una fuente interesante de divisas, porque el campo, que es el producto principal que nosotros generamos en Argentina como país exportador, es soja. Sí. ¿Sí? Soja directamente o algún tipo de derivado de la soja, como puede llegar a ser aceite, otros derivados. Al tener un tipo de cambio elevado, el productor agropecuario prefiere salir a vender soja y no empaquetarla en el silo bolsa esperando quizá un mejor tipo de cambio, ¿no? Claro, eso es lo que se decía, entonces, ¿no? Eso genera de alguna forma que los dólares realmente ingresen en la Argentina. Ahora, eso mejora también nuestra balanza comercial y por otro lado nuestros productos se hacen más baratos de cara al exterior, con lo cual tenemos un poco más de competitividad. Nosotros hemos en los últimos días devaluado casi un 20%, la moneda brasilera prácticamente se habrá movido un 5% en ese sentido. Entonces, nuestro efecto es habernos hecho más competitivos frente a nuestros socios comerciales, ¿no? ¿Y las inversiones, los inversores, están llegando en la Argentina o no? Las inversiones de largo plazo, que son las que vienen a la economía real, distintas de las que han venido hasta ahora, que son las que tienen que ver más quizá con la inversión en LEVAC, lo que la gente llama la bicicleta financiera, ¿sí? Hacer tasa y después cuando no la ven tan linda, desarmar e irse. ¿Sí? Las inversiones de largo plazo requieren que Argentina tenga un track record de estabilidad en el largo plazo, que Argentina justamente baje el déficit, que con la reducción del déficit baje la inflación y que vaya demostrando año a año que está un poco mejor que el año anterior, ¿no? Me parece que han venido algunas inversiones, pero todavía Argentina está toda por hacerse, es el país de las oportunidades. Argentina tiene 4 climas, tiene un terreno enorme y en gran medida desocupado, tiene características para explotar desde todo tipo de vista, desde todo punto de vista, y me parece que han venido solamente algunas inversiones al sector petrolero y no todas las que se necesitan siquiera. Entonces me parece Argentina todavía es un país atractivo, pero que tiene que demostrar que es capaz, digamos, de ponerse en línea desde el punto de vista del déficit, ¿no? Alejandro, ¿el problema de la Argentina somos los argentinos? Puede llegar a ser. No te digo que no, porque que el gobierno no pueda bajar el déficit tiene que ver con que cualquier cosa que toque del presupuesto claramente toca los intereses y enseguida tenés una manifestación, un corte de calle, un corte de ruta. El argentino no está convencido de que venimos de una crisis, porque no la tuvimos, porque se anestesió a la economía arreglando con los holdouts, tomando crédito en el exterior, pero de no haber hecho eso en el año 2015, en diciembre de 2015, nos tocaba una crisis no muy distinta de la que tuvimos en 2001, de la cual zafamos, pero que estuvo anestesiada, digamos, con determinadas drogas, como fueron arreglar con los holdouts, tomar crédito en el exterior, y no se arregló el problema del fondo, que es el déficit, que es un país que gasta más de la cuenta. Sí, Alejandro, lo que tiene que ver con la reactivación del mercado interno, de las industrias, pequeñas y medianas empresas, donde se tiene que generar el consumo, cosa que desgraciadamente no ocurre o de la mejor manera, algunas empresas o pequeñas y medianas que están cerrando, negocios que tienen que clausurar las puertas, gente que queda en la calle, las tarifas que no se pueden pagar. ¿Eso cómo se va a ir modificando? ¿Va a ser un gesto
optimista después de escucharlo ayer al presidente? ¿Cuándo se va a ver la reactivación y cuándo se va a comenzar a generar lo que la gente necesita, ¿no? Que son los productos que se deben producir y la posibilidad de consumirlos con un precio que esté acorde, porque teniendo en cuenta las tarifas, la verdad, el poder adquisitivo se ha perdido mucho en la Argentina, ¿o no? Mira, el tema con las pymes es que tienen que ser competitivas, ¿no? Y lograr la competitividad solo con tipo de cambio no se puede. Este gobierno lo que ha hecho es modificar la ley tributaria para que por lo menos la presión tributaria en 5 años se acerque más o menos a lo que es la presión tributaria de la OCDE. Ahora, hoy por hoy, si vos me decís si es competitiva hoy, y todavía desde el punto de vista de los impuestos que tiene que pagar una pyme, tanto laborales como tributarios, no. Y encima le agregamos a esto la carga de intereses, ¿no? A nivel nacional, que implica que nos gastamos más de la cuenta y que tenemos que sumarle a toda esta presión impositiva que no alcanza, ¿sí? Entonces, hoy por hoy vos me decís, ¿y está en las mejores condiciones una pyme para producir en Argentina? Claramente no, claramente no. Aquellas que tengan un resto podrán aguantar, las que no, algunas cerrarán, y la situación es que hoy con una tasa del 40-50% de interés, el financiamiento es muy caro también para las pymes, ¿no? Lo que tiene que suceder, ¿sí? Y que aplaudo que a buena hora se hayan dado cuenta de que hay que bajar más rápido el déficit, ¿sí? Sí. Que el gradualismo con el déficit puede durar tanto y no alcanzar desde el punto de vista del financiamiento, porque es como una carrera. Si yo no ajusto, voy a tener que financiar. Ahora, ¿hasta cuándo me financia el mundo? Sí, ¿hasta Estamos cuándo en un ajustamos, contexto, ¿no?, en el cual el mundo está dejando de financiar a los emergentes. Entonces, está claro que hay que acelerar el tema de reducir el déficit para reducir la inflación, para que bajen los costos financieros también para las pymes y que las condiciones de producir en la Argentina y de vender en la Argentina y de establecer un negocio en la Argentina sean más normales. Argentina es uno de los pocos países del mundo que por ahí sigue teniendo una inflación de 2 dígitos, sí, es cierto, cuando en el mundo la inflación fue superada hace años. ¿Por qué? Y bueno, porque es un gobierno que ha gastado más de la cuenta, ¿sí?, tanto este como el anterior, ¿sí? Y si bien este ha hecho algún intento de reducir el déficit, han sido escasos. Esperemos que esta vez sean un poquito más serios y que la reducción del déficit sea un poquito más veloz, como es que lo están proponiendo. Sí, Alejandro, 2 últimas preguntas. A propósito, usted hablaba de hacer un ajuste, tratar de incorporar más dinero y gastar menos para achicar el déficit fiscal. La pregunta es, ¿dónde achicamos o dónde recortamos? Y la segunda tiene que ver con la inflación. ¿Cómo hacemos en la Argentina para que la inflación sea de 1 dígito? Mira, la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? Acá lo que ha venido pasando es que el Estado gasta de más, y gasta de más porque subsidia las tarifas de los servicios públicos, porque ha dado en exceso cantidades de jubilaciones a gente que no aporta o que no aportó, ha aumentado los planes y los beneficios sociales de una manera desconsiderada por encima de los recursos que realmente tenía con fines electorales. Finalmente, esos fines electorales en el año 2015, más allá de todo el exceso de gasto, no se terminaron verificando y ganó la oposición, ganó otro partido. Y yo creo que lo que estamos vivenciando los argentinos ahora es una época nueva, ¿no? Una época donde hemos sorteado de alguna manera una crisis muy grave que podría haber venido en 2016. Fue una recesión, estamos saliendo, ¿sí? El año pasado se creció, este año se va a volver a crecer. Me parece que
no es para dramatizar tanto lo que ha pasado en los últimos 15 días, ¿sí? Hay un flight to quality a nivel global, a nosotros nos pega más, pero creo que estamos en el sendero correcto. Hay que tener paciencia, hay que tener aguante. Los argentinos tenemos anticuerpos contra las crisis, sabemos en el paño en el cual jugamos, y para bajar la inflación lo que hay que hacer no es otra cosa que lo que está haciendo el Banco Central. Lo que pasa es que juega un partido desde un nivel en el cual la inflación del primer año, 2016, era debida a lo que hizo el presidente del Banco Central anterior, bajando, vendiendo, cuando ya no tenía más dólares, 20.000 millones de dólares en corto en el mercado de futuros ROFEX. Grave error, craso error monetario, nos costó la inflación de 2016. Recién en 2017 se le puede empezar a atacar, digamos, la inflación a este gobierno, y la inflación bajó, ¿sí? Y 2018 la inflación va a ser probablemente un poquito más baja, no tanto, ¿sí? Pero tuvimos un ajuste de tarifas muy importante, ¿sí? El ajuste de tarifas, por más que mantengamos, digamos, una política monetaria correcta, que es la que está haciendo el Banco Central, lamentablemente pega fuerte en la inflación, ya que no vamos a tener ajustes de tarifas en el segundo semestre del año. La inflación debería tener más sentido con lo que ha sido el manejo de política monetaria, digamos, del Banco Central, donde la base monetaria de alguna manera la están manejando para que no crezca la inflación tanto este año, ¿no? Alejandro, te agradecemos esta charla y seguramente esto se va a ampliar, no solamente para todos aquellos que tienen que ver con profesionales de la economía, sino que estará abierta esta charla para todas las personas que quieren interiorizarse y saber de qué manera invertir, cuáles son las estrategias para superar la inflación. Esto será en el aula 105 del edificio Karakachov de la Universidad Nacional de La Plata, allí en calle 48, entre 6 y 7, hoy jueves 17 de mayo. ¿A qué hora, Alejandro? Es a las 18:30 horas. Todos aquellos que quieran asistir pueden registrarse de forma gratuita en www.invertironline.com/La Plata. Allí tienen la página de registración para la conferencia de hoy, y obviamente es totalmente gratuita, y como vos decís, es una conferencia donde vamos a tratar un lenguaje llano para que toda la gente pueda entender, digamos, de qué se trata este contexto tan complicado. Eso me parece bárbaro. Alejandro, gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias a vos. Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de invertironline.com, y esta charla hoy a partir de las 18:30, allí en 48, entre 6 y 7, el aula número 5 del edificio Karakachov de la Universidad Nacional de La Plata. Hacemos